El hueco en el muro. Un programa en nuestro estilacho. Ya en este bloque del hueco en el muro en este viernes y para conversar, como te habíamos anunciado inicialmente, con nuestro amigo, filósofo, escritor, Rafael Bautista, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estos minutitos para compartir miradas respecto a lo que va ocurriendo en el país y que esto nos permita ampliar nuestro análisis, nuestras reflexiones y también impulse acciones para que cada uno de nosotros pues se sienta parte y aporte a la historia. Rafael, bienvenido al hueco en el muro, como siempre, un gusto escucharte en las emisoras de la red de la diversidad. Bueno, esperando siempre que todo lo que podamos exponer sea de utilidad para quienes buscan siempre entender lo que pasa con nuestro país y el momento que estamos atravesando de modo global. Es inevitable poner en la mesa de conversación lo acontecido el pasado miércoles 26 de junio inicialmente, en medio de muchas dudas, pero que a partir del 26 hasta ahora se han ido aportando algunos elementos en cuanto a información, pero este no es un caso aislado, este es un caso que es importante verlo a la luz de todo lo que acontece no solamente en el país, sino a nivel regional, tomando en cuenta sobre todo aquello que se ha estado escuchando con mucha claridad en voz de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano. Ha estado repitiendo insistentemente en la necesidad de la intervención para proteger los intereses norteamericanos en territorio latinoamericano. Quisiéramos inicialmente de manera general nos puedas pintar desde tu mirada cómo lees, ¿no?, este episodio del 26 de junio, pero a partir de ello ampliar a las otras cosas que han estado sucediendo también en nuestra región y que está ligado también a los movimientos que se han sucedido, ¿no?, en los últimos meses en el país. Bueno, para hacer un análisis pormenorizado de lo que ha sucedido el 26, tendríamos que remontarnos al contexto en el cual se ha hecho posible esta, le vamos a llamar intentona, de golpe, pero tiene características mucho más complejas por lo que vamos a ir detallando. Y el contexto, más allá de las declaraciones sucesivas que ha ido emitiendo Laura Richardson, jefe del Comando Sur, hay que anotar lo siguiente: previo a la intentona esta que vemos el 26, el presidente Arce había asistido al Foro Económico de San Petersburgo y estuvo en cámaras junto a Vladimir Putin y formalizando la posibilidad de ingreso de Bolivia al BRICS. Entonces esto inevitablemente iba a prender los focos de alarma en los ejecutores y los planificadores de ese tipo de operaciones geopolíticas y geoestratégicas que están maniobrando las políticas de nuestros países para que Sudamérica no se abra a la expansión de la economía china, en este caso a las rutas de la seda. Y aquí también hay que señalar lo siguiente: los BRICS, con el ingreso de Venezuela, que también es una de las probabilidades que se está teniendo ya de modo muy fehaciente, es que ya estarían controlando la contención máxima de porcentaje de producción de petróleo a nivel mundial. Y eso también significa que Estados Unidos se ve reducido a las reservas que aún posee, pero que le son muy caras de extracción. Estamos hablando del famoso gas y petróleo Shell, ese que se denomina de esquisto, que es muy contaminante, hasta provoca sismos en su extracción y es muy costoso. Entonces, una vez que hace poco ya Arabia Saudita ya había puesto límite temporal a ese convenio que en los 70 hizo posible el tránsito del dólar en conversión oro al petrodólar. Y eso va a significar una serie de cambios negativos a nivel mundial en sobre todo el precio de las materias primas y también el precio de los alimentos. Y eso inevitablemente va a repercutir, y frente al cual potencias como las europeas ahorita están en un punto de rezago porque se está desindustrializando Europa por haber caído en la trampa también
de esta ofensiva imperial que la protagoniza la OTAN contra Rusia y que ahorita están pagando las consecuencias de ese dislate geopolítico que los europeos, lo que llaman los países europeones, desarrollaron según prerrogativas que emanaban de Washington. Entonces, si ya no tienen el petróleo, ya no tienen el control de la producción mundial y menos de la distribución, les queda la base energética basada en lo que se llama el recurso energético del siglo XXI, que le llaman el litio, o al litio el que le llaman el recurso energético del siglo XXI. Entonces sucede también que se aprueba la ley bases en Argentina, por el cual se exonera a todas las empresas transnacionales el pago de impuestos, lo cual ya está desatando un montón de picos de conflictividad que tienden a incrementarse y que tiene que ver también con la entrega de litio argentino a una empresa israelí, creo que se llama Extralit, algo así, y que va a suponer, o está suponiendo en la práctica, que Estados Unidos está deshaciendo el triángulo de litio. Porque no nos olvidemos, el gobierno izquierdista de Boric, que es un izquierdismo de cóctel, o lo que llama Jalife una izquierda travesti, es globalista en el sentido de que inclinado a este mundo unipolar que lo protagonizan sobre todo la hegemonía norteamericana. Y con lo que Argentina realiza en la entrega de litio a esta empresa israelí sobre todo, vemos que el triángulo de litio simplemente aparece con un punto focal que es Bolivia y su retórica soberanista en torno a este recurso energético. Y por eso la reunión del presidente Arce con Vladimir Putin destapa este tipo de intereses y genera el contexto en el cual presenciamos algo que se está minimizando demasiado porque no se contempla el verdadero peso geopolítico que tiene este tipo de azonada, cuyas consecuencias estamos viendo ya en el plano económico de desestabilización creciente. Por ejemplo, hace un día ya que comerciantes ya han denunciado que el dólar subió a 10.5 y que el comercio entre Argentina y Bolivia llegarían a procesos de incertidumbre por este tipo de declaraciones de la Cancillería argentina que se inclinan a la retórica del autogolpe y con ello develan que básicamente lo que sucedió acá no puede ser explicado de modo interno. Tiene que montarse la idea de que hay un Estado fallido en Bolivia. Y como hay un Estado fallido en Bolivia, entonces se genera también la retórica del gobierno con pérdida de credibilidad. Entonces, si se tiene la percepción de un gobierno sin credibilidad, genera en la opinión pública nacional e internacional la percepción de un gobierno huérfano de pueblo, sin respaldo alguno y objeto de amenazas crecientes. Y eso es uno de los efectos inmediatos que llevarían a las consecuencias de la alteración del proceso democrático. Entonces, ahí podemos notar cómo el contexto en el cual es posible entender lo que sucede el 26 no puede reducirse al ámbito nacional. Tiene que contarse con una panorámica geopolítica de nivel por lo menos regional para entender cómo pueden, por ejemplo, funcionalizarse las disputas internas del MAS en torno a esta generación de esa narrativa del Estado fallido. Por eso resulta disparatada la figura, la gestalt esta del autogolpe, porque ello minimiza el evento y lo convierte en un hecho meramente doméstico. Y no es capaz de sopesar las consecuencias que esto va a traer y que inevitablemente van a repercutir en la estabilidad democrática boliviana. Y eso daría lugar a un literal vacío, a un virtual vacío de poder, en el cual otra vez vamos a sufrir y de modo mucho más peligroso la situación del 2019. Entonces, tener la mirada geopolítica aquí es clave para entender que solo puedes entender lo que están pasando en nuestros países, sobre todo aquellos que han caído bajo la influencia norteamericana. No nos olvidemos el caso Ecuador, el caso Perú, el caso argentino, que es básicamente un rodeo y un cerco que se está haciendo en torno al litio,
un cerco que se está haciendo a nuestro país. Sumado a esto también el proyecto travestista de la izquierda chilena globalista. Entonces ahí vamos a tener un panorama mucho más complejo y en el cual se requiere una visión multidimensional del asunto para ver qué tipo de consecuencias y efectos esto tiene y cómo, de modo inverso, podemos leer desde sus consecuencias y desde esos efectos inmediatos que ya está teniendo lo que sucedió el miércoles 26, podemos ver de mejor modo qué realmente orquestó este evento que deja perplejos a muchos, que son o demasiado ingenuos, o caen en la retórica imperial, o en las narrativas de las mitologías democráticas norteamericanas, y que no se dan cuenta que ahí vamos a tener que enfrentar unos procesos de caos creciente y que podrían llevarnos a la región a un proceso creciente de amenazas balcanizadoras, que ahorita, por ejemplo, en Argentina está empezando ya a tenerse como un dato que la realidad ya está mostrando. Entonces, esto puede diseminarse, irradiarse a todo el arco sudamericano y que por eso lo que sucedió el 2019 para nosotros tenía que haber sido como un examen para ver todas las variables, todas las escenografías posibles, mediante las cuales fueron orquestándose ese episodio que lo conocimos como este golpe híbrido de carácter geopolítico y que hoy día está en otra vuelta reponiéndose para un asalto mucho más decidido. Y eso es, digamos, la nota preocupante que deberíamos poner a la hora de objetivar qué realmente está pasando en nuestro país en referencia al contexto regional de la geopolítica del dólar. Bueno, sería básicamente la imagen general del asunto. Rafael, el miércoles 26 por la tarde, mientras se producía la intentona golpista en Plaza Murillo, Evo Morales anunciaba que habría un bloqueo de caminos como respuesta al golpe en desarrollo. En la misma línea, la Central Obrera Boliviana anunciaba una huelga general con el mismo propósito. La misma tarde, por mensajes desde La Paz, se conocía que habían grupos de ciudadanos, de vecinos, grupos del movimiento al socialismo, tanto de lo que se conoce como del ala evista y del arcista, se dirigían hacia la Plaza Murillo con el objetivo de defender el proceso. Horas después se conocía que Luis Arce habría llamado a Evo Morales para que tome recaudos porque luego de la toma de Palacio el siguiente objetivo de los golpistas sería él. Todo eso podría interpretarse como un intersticio para trabajar la unidad en el campo popular, aunque al día siguiente se volvía la misma retórica de mutuas acusaciones al interior del MAS. Desde tu mirada, Rafael, ¿qué cosas toca trabajar al interior del campo popular, al interior del movimiento al socialismo, para enfrentar eso que se ha visto, que es una continuidad de lo que ha sido el 2019? No por nada, una de las peticiones de Zúñiga era la liberación de quienes encabezaron el golpe de ese año, además de la misma discursiva de los sectores golpistas, militares, tanto activos como en reserva, y también civiles, de volver a la República. Esa continuidad a la que hay que sumar lo recogido por las investigaciones, que la planificación del golpe no fue de un día para otro, y su fracaso podría tener también como causa la actuación precipitada de Zúñiga. Pero también está claro que estas acciones, al ser parte de un plan mayor del que Zúñiga y los otros fueron solo una parte, ¿qué consideraciones tiene sobre eso y qué otros aspectos debemos trabajar como pueblo y que nos permita enfrentar nuevos episodios como los vividos el miércoles 26? Bueno, en primer lugar hay que decir lo siguiente. Por responsabilidad histórica, por responsabilidad moral, ética y política, no podemos abandonar a un gobierno elegido democráticamente. Y elegido democráticamente aquí quiere decir con el respaldo popular del 55% que salió vencedor de un golpe y tuvo que autoconvocarse para recuperar la democracia como patrimonio popular. Primera cosa. Por más errores, metidas de pata que tenga este gobierno y que sabemos lo tiene, no podemos abandonarlo. Porque abandonarlo significa prácticamente sembrar el camino o sembrar el terreno para que ya no exista lo que tanto reclaman, sobre todo los analistas perdidos de derecha,
el famoso Estado de Derecho. Es decir, si se permitiese que, porque este gobierno no cumple las expectativas de todos los sectores que están demandando cuestiones económicas y que esto tiene también que ver con los cambios tectónicos que están sucediendo en la geopolítica global y que tenemos un gobierno que no tiene lectura geopolítica, pero no por ello no podemos desecharlo ni botarlo al traste como si se tratase de cualquier utensilio, porque aquí estaríamos sembrando el desgobierno, de que cualquiera, incluso la derecha, debería ser consciente en eso. Después de haber hecho esto, cualquiera se podría tomar las atribuciones de bajar un gobierno que no le cae bien, punto. Entonces ahí ya no estás hablando de ningún Estado de Derecho, estás hablando de un Estado fallido, o sea, un Estado que no tiene las más mínimas condiciones de convivencia democrática. Eso es por un lado. Por otro, el que el gobierno tenga los errores que podemos enumerar, y son muchos, demasiados también hay veces, podríamos detallar lo siguiente. Un gobierno que se dice popular y emerge de la elección popular, en los primeros meses de gestión, como tiene el pico más alto de legitimidad, es cuando debe de tomar las decisiones trascendentales. Y para este gobierno eso significaba desmontar completamente todo el aparato golpista que hizo posible el golpe del 2019. Y para eso tenía que haber movilizado todos sus mejores elementos para, por ejemplo, deshacer la narrativa del no fue golpe, fue fraude, que fue orquestado desde las agencias de inteligencia norteamericana, y para eso ya hay demasiadas evidencias, pero que tenía que haber, por ejemplo, impedido que los actores golpistas fueran elegidos como alcaldes y gobernadores. Tenía que haber sentado las bases legales para que este tipo de actores no vuelvan a tener ningún tipo de poder político. Pero la izquierda en esto es bien o demasiado prudente políticamente, y prudente en el sentido pueril del término. Porque cuando entra la derecha al gobierno, literalmente entra a asaltar el poder. Y no le interesa el cumplimiento de las leyes, no le interesa el Estado de Derecho. Pero la izquierda es demasiado obediente, demasiado domesticada a la hora de enfrentarse a una estructura estatal que sigue siendo liberal, moderno, colonial, señorialista. Y como eso no cambia, no se anima a cambiarlo porque tiene miedo, y eso hay que decirlo así, el miedo burocrático de querer cambiar las cosas, porque ahí se le devuelve el papel político al Estado. En cambio, el miedo burocrático simplemente quiere hacer bien las cosas para que nada cambie. Cuando un gobierno entra en esa trampa, entonces se va vaciando de legitimidad, se va vaciando de aquello que se ha denominado el mandar obedeciendo, se vacía de pueblo, porque inevitablemente tiene que pactar con los poderes fácticos, con los poderes establecidos, y en esos pactos cede el componente, la masa crítica que hace posible que ese gobierno sea la emanación y el reflejo de la soberanía popular convertida en poder popular. Entonces, como no hizo su tarea este gobierno, entonces ha dejado que, por ejemplo, la embajada norteamericana haya venido trabajando de modo molecular y hasta haciendo trabajo hormiga con alcaldías, con organizaciones en el campo, sobre todo en el oriente. Y tienen un trabajo impresionante de infiltración, hasta en organizaciones sindicales. Y esto se lo ha venido diciendo, pero, ¿qué se llama? Siempre ha enfrentadose a oídos o paredes, a oídos sordos y muros de contención que el poder burocrático tiene siempre para minimizar este tipo de denuncias y acusarlas de conspiracionismo. Y el resultado ha sido de que, otra vez, se han empezado a tejer estas redes de comunicación para reintegrar aquellos actores que habían quedado sueltos del golpe del 2019 y que, como tienen poder de influencia y pueden ser también a su vez manipulados por un poder mayor, entonces pueden reeditar este tipo de cosas. Y en nuestra hipótesis, lo que sucedió el miércoles 26 con este intentona golpista, porque tampoco nos van a decir que esto fue simplemente, ¿qué se dice esto? El capricho de un general que porque iba a ser removido fue capaz de movilizar al ejército. O sea, eso también cae en un vacío racional, porque ningún capricho de un individuo en particular puede arrastrar a jefaturas de una institución tan grande como es el ejército. Porque ahora se sabe incluso por propia delación de los
que se llama de los involucrados, de que hasta el Estado Mayor recibía constantes llamados para retirar municiones del Estado Mayor. El hecho de que movilicen a 2 cuarteles motorizados, el hecho de que muchos otros cuarteles en el país, en Oruro, en el Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, estaban acuartelados. O sea, el capricho de un general no puede producir eso. Ahora, que lo hayan dejado, que lo hayan abandonado porque nunca recibieron la orden que esperaban los demás, simplemente muestra de que esto tenía otro tipo de finalidades. Y nuestra hipótesis es la siguiente. Se estaban tasando en ese día 2 expectativas estratégicas. La primera consistía en constatar si el declive y el desgaste político del gobierno podía traducirse en desgaste y agotamiento moral del pueblo. Era la primera cuestión que estaban teniendo en mente a la hora de generar la imagen, la fotografía del palacio de gobierno rodeado por motorizados, por carros de asalto o por lo que denominan tanquetas, etc. Segunda expectativa estratégica que estaban midiendo. Estaban tratando de medir si la incertidumbre económica estaba en su punto de inflexión, como para después de ello acelerar una desestabilización social y política. No olvidemos que ese día subieron los precios porque la demanda de productos de primera necesidad creció. La gente estaba haciendo filas en los mercados para abastecerse, porque la noticia corrió como reguero de pólvora e incluso se sabe que bancos privados retiraron ingentes cantidades de dinero como si hubiesen sabido del asunto. Entonces, ¿quiénes tienen el poder de no solamente de movilizar al ejército, sino de dar información privilegiada a sectores privados de la banca, a estas agencias de transacción monetaria, para que realicen movimientos demasiado sospechosos ese día y que tenían como objetivo provocar otra vez un incremento en la inflación que ya está sucediendo en los precios? Entonces, lo que sucede el miércoles, y esa es nuestra hipótesis, es un testeo de laboratorio estratégico. Es un típico testeo de los SIOPs estratégicos, operativos, que tiene que ver con aquello que puede denominarse el Testing Social Response. Es decir, mediante el uso de operaciones psicológicas de comunicación estratégica y tácticas no convencionales, se estaba testeando respuestas sociales ante la generación estratégica de situaciones de incertidumbre social. Es decir, lo que estaban testeando era que si era posible, vía insurgencia militar, asaltar definitivamente otra vez el poder político. Para ver también si la experiencia del 2019, la experiencia del golpe del 2019, había calado como si se tratase de un trauma en el pueblo boliviano. Entonces vieron que no, vieron que más bien el pueblo estaba movilizado y que no estaba viviendo ya el golpe del 2019 como un trauma, sino como una recuperación democrática como patrimonio popular. Entonces, eso hizo, o sea, los medios no te van a contar que grupos movilizados de pueblo acudieron a los cuarteles en el interior del país y se asentaron ahí, como también diciendo, si ustedes salen, nosotros también nos movilizamos. Y segundo, la COP también lanza el paro general indefinido como advertencia de que si esto prosperaba, también iba a tener una fuerte respuesta de parte del pueblo. Entonces, ahí nomás uno está viendo de que este era un testing, este era un testeo. Era un testeo para ver en qué medida iba a producirse respuestas que ahora pueden ser manejadas como eventualidades que podrían suceder cuando realmente se animen, si es que se animan a producir un golpe de Estado. Entonces, en esta medida, uno, cuando tiene, como decimos, el big picture, o sea, el horizonte mayor desde el cual puede ser explicitado de mejor modo un evento particular, uno atiende a este tipo de hipótesis que son las más sugerentes para entender que eso no fue una aventura de loquitos o de un loco. Esa es la misma tesis que siempre nos han contado del asesino solitario, tipo Lee Harvey Oswald, que es el único culpable del asesinato de Kennedy, ¿no? O que la muerte de César es producto de Brutus, etc. Es decir, siempre nos han contado la misma historia, ocultando los poderes fácticos detrás del evento, inculpado a un solo homicida. Entonces, si tienes esto, vas a entender que el libreto ahorita básicamente es el mismo del 2019. O sea, el no fue golpe, fue fraude del 2019. Ahorita es no fue golpe, fue autogolpe.
Y ese es el relato que está empezando a crecer en las redes sociales. Y el gobierno, si no tiene una política estratégica comunicacional, va a salir perdiendo en esta disputa de relatos. Por eso te digo, ahorita el gobierno ni siquiera ha sopesado bien lo que realmente ha sucedido y simplemente está enfrentándose de nuevo en esta disputa entre edistas y arcistas como si el asunto acabase ahí. No, esa es básicamente la epidermis del asunto. O sea, los conflictos domésticos que tiene el MAS son alimentados, funcionalizados, incluso creados para generar esta suerte de disputa absurda y que conlleva también o nos conduce a esta legitimación vía la retórica de que los medios de comunicación y la derecha ya están tejiendo en torno a si seguimos así nos vamos a ir al abismo que está produciendo el MAS en el país. Es decir, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, la idea es promover no solamente a nivel nacional, sino internacional, la idea del Estado fallido. Si esto se logra posicionar, y aquí tiene que ver también el asunto de la declaración de la Cancillería Argentina, si esto prospera, el gobierno se va a ver reducido a un callejón sin salida donde ya no va a tener opciones de maniobra, donde ya no va a poder ni siquiera ofertar su sobrevivencia. Entonces estamos en un momento peligroso. Por eso, minimizar el asunto y reducirlo a una suerte de carnaval de hipótesis aventuradas, siete mesinas, esa como que fue autogolpe, etcétera, o fue el capricho de un general, o que esto fue un show montado, no nos conduce a ningún lado. Esto tenemos que observarlo con la seriedad debida y teniendo en cuenta el factor geopolítico, que es el que ahorita es el que nos puede dar luces al respecto, Pablo. Gracias, Rafael. Nos vamos a la pausa en las emisoras de la red, pero enseguida continuamos conversando con Rafael Bautista. Rafael, por todo lo expuesto, tal vez sea pertinente reiterar cuál es la importancia estratégica de Bolivia en la región para los intereses norteamericanos. Bueno, es inevitable, porque además es la tónica en la disputa geopolítica global, en el acaparamiento o el dominio, en este caso, no solamente de las reservas de bases energéticas, de recursos energéticos, sino tener dominio sobre su producción y su distribución. Ahorita las cadenas de suministro a nivel global dibujan una geopolítica propia del abastecimiento, de lo que necesitan las potencias para empoderar su capacidad, ya no solo industrial, sino postindustrial. Imagínate, las tierras raras ahorita son las que definen el impulso que ha de tener para cualquier potencia el desarrollo del paradigma postindustrial basado en la inteligencia artificial. Pues eso uno no puede dejar de lado. Entonces, el litio es básicamente uno de los recursos energéticos estratégicos del siglo XXI. Y quien tenga en su poder la mayor cantidad de reservas, que tenga su control, su dominio en su producción, en su distribución, en su consumo, etcétera, pues va a tener en sus manos un porcentaje de maniobrabilidad a nivel global. Pero hay otro elemento también que tiene que ver con lo que señalas, es decir, cuál es en última instancia el poder estratégico boliviano y que el gobierno del Evo de los 14 años nunca ha sabido y por eso nunca ha podido, tampoco le ha interesado promover aquello para situarnos en el centro neurálgico de la geopolítica, sobre todo regional. Es la idea del Estado plurinacional, cuyo horizonte político no es otro sino el vivir bien. Esta idea es tan peligrosa para el imperio porque es una idea sumamente inquietante, sumamente apetecible por el desmoronamiento de los relatos y las narrativas, no solamente del liberalismo, del mundo moderno y su cosmovisión, etcétera, sino porque el mundo está hambriento de futuro, de esperanza, de fe. Entonces necesita la gente creer en algo para seguir viviendo. Entonces por eso que un Estado que pretenda superar el modelo Estado-Nación, que es del siglo XVII, de los tratados de Westfalia, que ha entrado en crisis ya desde los post-Segunda Guerra Mundial y prácticamente lo han detectado los geopolitólogos norteamericanos. Brzezinski, por ejemplo, tiene un libro al respecto sobre cómo los Estados-nación ya no tienen las prerrogativas ni la importancia en un mundo en el cual las transnacionales ya tienen el derecho en sus manos, el derecho internacional. Entonces, frente a eso, Bolivia le está ofreciendo al mundo una suerte de nuevo horizonte político. Y que si el gobierno, en este caso, las pretensiones estatales, hubiesen estado a la altura de lo que el pueblo produjo en torno a la idea
de lo plurinacional, del vivir bien y la descolonización, esto nos hubiese llevado a una situación paradigmática en el contexto, sobre todo en el arco sudamericano. Pero las intenciones imperiales, funcionalizando también estos retrocesos nostálgicos de una oligarquía que quiere volver a ser república, es decir, un país donde sigue habiendo patrones y siervos, hizo que esta idea del Estado plurinacional no prospere y por lo tanto no despliegue sus potencialidades propias. Más bien lo que se fue alimentando es la idea de que el Estado plurinacional es una idea tan absurda que lo único que conduce es a la diseminación y al desmembramiento nacional. Entonces, esto es la retórica que mantiene, por ejemplo, la oligarquía boliviana y su brazo político de derecha para desprestigiar el proyecto del Estado plurinacional. Imagínate, en Perú tiene mucha acogida la idea del Estado plurinacional, lo mismo que en Chile, aunque ahí fracasaron en su intento de transformación de su constitución. Lo mismo en Colombia. En Argentina también sectores de izquierda, sobre todo el peronismo, abraza con mucha simpatía el concepto del Estado plurinacional. Ni qué decir en algunos países como en Guatemala, en México, etcétera, les es muy inquietante, por decirlo menos, la idea del Estado plurinacional, que toman con su debida atención el proceso boliviano y lo que ha generado como un nuevo panorama y nomenclatura política, donde incluso se esté superando el concepto de democracia y de política, más allá de los conceptos moderno-liberales. Entonces, ese es un punto estratégico que no se toma también en cuenta y todo se lo resume en la cuestión del litio. Pero esto también tiene que ver con lo siguiente: de nada nos sirve tener y manejar la capacidad de la riqueza que posee el litio si es que seguimos dentro y subsumidos en la geoeconomía del dólar. Para realmente promover en Bolivia un despegue económico, financiero, que haga posible sostener a nuestro Estado bajo un nuevo proyecto como el plurinacional, el litio, su dominio y control, tendrían que salirse, apartarse de la geoeconomía del dólar, y esa podría ser una de las razones por las cuales Estados Unidos ve con tanta preocupación que Bolivia forme parte de los BRICS, porque los BRICS le pueden brindar a Bolivia el colchón financiero sobre el cual iniciar un despegue económico propio, autónomo, y que no solo ya no dependa del dólar, sino se libere de modo definitivo de esta geoeconomía. Entonces ahí vamos a ver cómo a Estados Unidos solo le queda Sudamérica. Ya ha perdido el Medio Oriente, ha perdido el África y ahora está perdiendo Europa. Entonces lo único que le queda es nuestro continente y va a hacer lo posible y lo imposible para que Sudamérica no se incline a la geoeconomía del Pacífico, porque ahí sí sería básicamente el fin del dólar. Este año es de definiciones. En Estados Unidos se define la vida política de ese país en las próximas elecciones entre Trump y Biden. Y para nosotros es un año de definición de qué tipo de horizonte estatal le vamos a ofrecer a nuestro pueblo para poder enfrentar lo que realmente está pasando a nivel global, regional y nacional. Gracias, Rafael, por tus aportes para profundizar la reflexión sobre lo que vive nuestro país. Esperamos que pronto volvamos a encontrarnos en el programa. Un mensaje en tu despedida. Bueno, lo que últimamente estamos diciendo a propósito de estas imágenes que suelen aparecer como preocupantes, decimos, tenemos que dejar el pesimismo para mejores tiempos. Ahora lo que nos queda es tener la suficiente lucidez para poder enfrentar lo que realmente está pasando, y para ello no podemos contarnos cuentos de hadas. Es decir, lo que estamos viviendo es grave. Y solo teniendo en cuenta la gravedad del asunto que estamos enfrentando es que podemos despertar y ponernos a la tarea de producir alternativas realmente eficientes, sostenibles en el largo tiempo, y que nos devuelvan otra vez aquello que los políticos se han encargado en despojarnos como pueblo. Tenemos que recuperar la fe, la esperanza, la confianza en algo, por lo cual valga la pena seguir luchando, y por lo cual les devolvamos la paz a nuestros muertos, para decirles que todo por lo que habían luchado valió la pena, y que ahora sus hijos, sus nietos, sus descendientes están dispuestos a redimir sus luchas, redimir el presente, redimir el pasado y redimir todos los tiempos. Esa sería nuestra última palabra, Santo. Gracias, Rafael. El hueco en el muro.